Queridos alumnos de sexto grado, vamos al tema 1.4, vértices, lados y ángulos correspondientes. Tenemos el punto 2, encuentra la medida de los siguientes lados y ángulos explicando tu respuesta. Tenemos acá la figura, a simple vista se ve un poquito compleja, ¿verdad? Con tanto detalle, pero nos vamos a dar cuenta que no es así. Bueno, pero sí hay que tomar en cuenta que al doblar una figura simétrica por su eje, los vértices que se sobreponen se llaman vértices correspondientes. O sea que si yo doblo la figura, el vértice L corresponde al vértice A, el vértice J corresponde al vértice C, y así sucesivamente. Tenemos también que los lados que se sobreponen se llaman lados correspondientes. Si yo doblo la figura y veo el lado JI, corresponde al lado CD, ¿verdad? Y así sucesivamente. Si yo veo y doblo la figura y me doy cuenta que el ángulo el ángulo X lo doblo, va a corresponder al ángulo siguiente que tengo a este lado, ¿verdad? Entonces, prácticamente el lado derecho corresponde al lado izquierdo, o el lado izquierdo corresponde al lado derecho. Así de fácil y sencillo. Vámonos entonces de una vez al ejercicio. Dice, la longitud del lado LK. ¿Cuánto mide la longitud del lado LK? Como no tengo la medida, pero dijimos que tenemos un lado correspondiente a ese lado, que sería AB, entonces tenemos que el lado AB mide 2 centímetros. Entonces el LK mide 2 centímetros. La longitud del lado IH. Tenemos el lado IH, pero no tenemos la medida, porque este es del ángulo, no nos vayamos a confundir. El lado no lo tenemos, pero el correspondiente sería ED, entonces sería 2 centímetros. Tenemos la longitud del lado EF. EF no tiene la medida, pero el correspondiente sería HG, entonces sería 2.8 centímetros. Tenemos la medida del ángulo X. ¿Cuánto mide el ángulo X? Sería, ¿cuánto? ¿Cuánto mide? No sabemos, ¿verdad? Ah, pero ¿cuál sería el ángulo correspondiente? El ángulo C. En este caso sería 90 grados. Entonces el ángulo X mide 90 grados. Tenemos la medida del ángulo Y. El ángulo Y no tiene la medida, pero el correspondiente sería el ángulo H. Entonces tendríamos que este ángulo mide 45 grados. Y ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Así que de esta manera vamos a resolver este tema el día de ahora.